Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de servirle, de estar aquí y hablar de su palabra. Yo hoy les voy a hablar de la Santa Cena, ¿sí? Quisiera hacer antes que nada una oración, ¿sí? Agradeciendo esta oportunidad de hablar más de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de servirte. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Padre, y lo estamos viendo, Padre. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, Padre, que nos des inspiración celestial, Padre, para lo que nos tengas que hablar, Padre bendito. Que no sea yo, sino que tú a través de mí hables, Padre bendito. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, la Santa Cena, vamos a ver en Lucas 22, en el versículo 7, leemos: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ellos que celebran el día de la Pascua, el día en que lo sacaron, fue libre el pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo egipcio. Y aquí vamos a corroborar esto en Éxodo 11:1. Y dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo, ¿sí? Entonces, esta última plaga que Dios mandó es la muerte de los primogénitos, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, que ordenó Moisés matar un cabrito, para que esa sangre, ¿sí?, la pusieron en los dinteles de las casas y pasara el ángel de la muerte sin hacer daño a los hijos al pueblo de Israel, ¿sí? Ahí mismo en Éxodo 11:7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto nos habla de que ese ángel de la muerte, ¿sí?, nada más iba a hacer estragos en los egipcios. Pues la sangre de Cristo, la sangre de los animales, era la cual cubría al pueblo de Israel, ¿sí? Y continuamos en Lucas 8, dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Esto, hermanos, nos habla de la obediencia que tenían sus discípulos. Ellos nunca hicieron algún gesto de molestia o preguntaron por qué o para qué, sino simplemente obedecieron y hicieron lo que el Padre les ordenaba. Así nosotros hoy debemos de ser, con la palabra de Dios, obedientes, porque recordemos que la obediencia ante Dios trae bendición, ¿sí?, para nosotros. Esa bendición, primeramente, que es pues tener la oportunidad de proclamar su palabra y su evangelio. Siguiendo en el 9, ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, a la entrada en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle
hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto y dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esto nos habla, hermanos, estos versículos, de que ellos hicieron conforme les dijo Jesús, encontraron a este hombre con un corazón dispuesto, y también este hombre que sirve, le sirvió a los propósitos de Jesús, no hizo ningún gesto de molestia, ni hizo alguna oposición por no enseñarles o mostrarles ese aposento en el cual el Señor iba a pasar la cena, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros ahora somos hijos gracias al Padre, ¿sí? Y debemos de tener esa disposición en todo momento y en todo lugar para obedecer y hacer lo que nos manda el Padre. En el 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esto nos habla de que él ve el que le sirve, estos 12 apóstoles que eran discípulos de Jesús, siempre con esa hambre y sed de saber de la voluntad del Padre, siempre estaban con él en sus enseñanzas y estaban siempre dispuestos a aprender más de la voluntad de Dios. Nosotros ahora, como sus hijos, sabemos que Jesús nos sigue dando de su palabra y nos capacita para que nosotros podamos llevar esas nuevas noticias de su reino a todo aquel que está necesitado, que está falto, que no sabe sobre la voluntad y el propósito por el cual vino Jesús. Y en el 15, hermanos, y les dijo, cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Bien sabemos que Jesús estaba anunciando desde tiempo atrás su muerte y lo que iba a padecer, ¿sí? Por eso en estos momentos él les reiteraba que quería pasar esa Pascua antes de que fuera el cordero sacrificado. Y dice en el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Padre a través de las Escrituras nos ha hablado que va a haber el regreso de Jesús, y hasta ese tiempo se va a volver a tomar por medio de su juicio, y va a volver a estar con nosotros para estar en la eternidad con Él. En el 17 dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es una ordenanza, es obedecer y es una obediencia a Jesús. Nosotros debemos de obedecer cada mandamiento del Padre
que nos ha mandado a hacer, porque estamos agradecidos y reconocemos ese sacrificio y ese derramamiento que hizo Jesús, ¿sí? Agradeciendo en cada momento de dónde nos ha sacado y lo que nos ha transformado y nos ha cambiado. Nosotros reconocemos así, obedecemos su palabra, ¿sí? Hay mucha demanda en esta palabra para que Él vea o Él ve más bien nuestros corazones dispuestos para obedecer, porque Él nos bendice, porque ve nuestra obediencia. También aquí nos habla del pan. El pan, nosotros sabemos que es el pan de vida, es su palabra. Así como en este escenario Él lo reparte a sus discípulos, nosotros cuando nos congregamos, ¿sí? entre los hermanos, repartimos ese pan porque hablamos de su palabra santa, ¿sí? Al igual tenemos que compartir esa palabra para ser hacedores de su palabra y ser juntamente con nuestros hermanos ese ministerio de evangelismo, ¿sí? De igual manera, dice en el 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Sabemos que hubo un primer pacto, y ese primer pacto era sacrificar a los cabritos, y su sangre era derramada, era el primer pacto por medio de animales de sacrificio. Sabíamos que en el Antiguo Testamento sacrificaban y hacían holocausto, ¿sí? Ahora, ¿sí? En el segundo pacto fue la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso hablamos del Cordero inmolado en la cruz. Ese es el segundo pacto. Igual, y aquí habla de que todo esto esta Santa Cena la debemos de hacer en memoria de su sangre, de su sacrificio, ¿sí? De lo que vino a hacer a este mundo, porque vino primeramente, como lo sabemos, a cumplir la voluntad del Padre, a deshacer las obras del diablo, y de paso nos dio la salvación. Por eso debemos estar agradecidos en todo momento, buscar más de Él, y en estos tiempos en los cuales tenemos más oportunidad de buscarle, sí, hagámoslo. Es de gran bendición para nuestro espíritu. En el 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Aquí, como sabemos, él sabía lo que iba a padecer y quién o en manos de quién lo iban a entregar, y esto lo decía teniendo la certeza de quién lo iba a entregar. Y él habla aquí de que dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Esto iba a suceder, ya estaba determinado por el Padre lo que iba a padecer. De una u otra forma iba a pasar esta gran prueba, ¿no? Como hijo de Dios.
Y dice en ese mismo versículo, pero hay de aquel hombre por quien es entregado, ¿sí? Sabemos quién lo entregó y por qué lo entregó, porque él tenía en su corazón todavía ese deseo por el dinero, por tener más, ¿sí? Sin saber que lo que vale pues, es estar con el Señor a su lado, en la vida eterna, a su lado, porque pues ahí vamos a estar, hermanos, si nosotros ponemos nuestra disposición, nuestro corazón para con el Señor. Él es fiel y su sangre que nos limpia de todo pecado. El Padre ve nuestra disposición y así como Él sufrió en esa cruz, nosotros debemos de reconocer ese sacrificio tan enorme que hizo. No lo pongamos en menos, ¿sí? Y recordemos entonces que esta Santa Cena es recordar lo que hizo Jesús por nosotros, es hacer esta obediencia por amor a Él, porque sabemos de dónde nos sacó Él y lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por su sangre, por su padecimiento, porque gracias a Él soy libre y puedo adorarle y exaltarle. Como les decía, este pequeño devocional de la Santa Cena, recordar lo que hizo Jesús en esos momentos y que no lo tomemos en menos, hermano. Yo le doy gracias a Dios por tener la oportunidad aquí de compartir y yo sé que Él ve la disposición. Sirvámosle de corazón. Gracias, y me gustaría hacer una oración al final, ahorita, dándole gracias al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque me sigues dando la oportunidad de servirte, Padre. Sigue hablando a mi vida, a la vida de mis hermanos, Padre, porque tú siempre has sido fiel, Padre. Ayúdanos a ser fieles en todo y para todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.